Vamos con identidades trigonométricas. Vamos a verificar la siguiente identidad. Lo que tengo que tener en claro es que no voy a pasar de término. Voy a trabajar sobre un lado de la igualdad para llegar al otro, ¿sí? Pero no paso de término en ningún momento. Si yo tengo 1 sobre 1 más seno de x más 1 sobre 1 menos seno de x, lo que voy a hacer es sacar mínimo común múltiplo. 1 más seno por 1 menos seno. Voy a hacer la suma como si fuera una fracción normal. Entonces, 1 más seno por 1 menos seno dividido 1 más seno, me queda 1 menos seno. Por el de arriba, más 1 más seno por 1 menos seno dividido 1 menos seno, me va a quedar 1 más seno por el de arriba. Voy a hacer distributiva. Esto me va a quedar 1 menos seno de x más 1 más seno de x. Menos seno de x más seno de x se simplifica, me queda 0. Y 1 más 1, 2. Abajo tengo que hacer una distributiva o una diferencia de cuadrados. Yo elegí hacer una diferencia de cuadrados y me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Que queda 1 menos seno cuadrado. Pero 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Y casi ya estaría llegando a verificar la igualdad. Porque esto lo puedo escribir como 2 por 1 sobre coseno cuadrado. Que sería 2 secante cuadrada. Vamos con el segundo ejemplo. Recuerden que no paso de término. Seno de x más coseno de x cuadrado sobre seno por coseno es igual a 2 más secante por cosecante. Vamos a hacer cuadrado de un binomio. Me va a quedar que seno cuadrado más 2 veces seno por coseno más coseno cuadrado. Fíjense que de este lado no toqué nada. Ahora, hay que prestar atención. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 por la identidad trigonométrica. Voy a poder separar 1 sobre seno por coseno más 2 sobre seno coseno sobre seno coseno. Los voy a poder simplificar siempre y cuando el seno sea distinto de 0 y el coseno también, pero como ya lo tenemos en denominador, vamos a suponer que son distintos de 0, pues si no, no tendría sentido la identidad. Me queda que 1 sobre seno por coseno más 2 es igual a todo esto. Y acá puedo separar. Es 1 sobre seno por 1 sobre coseno más 2. Y acá empieza a aparecer la otra parte de la identidad. 1 sobre seno es la cosecante. Y 1 sobre coseno es la secante. Más 2. Llegué. Ya está verificada. Bueno, les voy a explicar un poquito qué pasa cuando los ángulos difieren en 180, son suplementarios, es decir, entre los dos suma 180, o son complementarios. Vamos a considerar siempre que el ángulo alfa va a estar en el primer cuadrante, ¿sí? Alfa o X, lo que les aparezca. Entonces, supongamos que yo quiero saber cómo se van a relacionar las funciones si el ángulo está en el segundo cuadrante. Si el ángulo está en el segundo cuadrante, me va a quedar 180 menos alfa. Fíjense, es como que de un giro, medio giro, ¿sí? Un llano, quise decir, le saco alfa, ¿sí? Este es mi ángulo B. Ahora, ¿qué ángulo voy a considerar yo para ver cómo se relacionan las dos funciones? Seno, coseno, tangente, ¿no? De alfa y de 180 menos alfa. Voy a considerar este triangulito que se ve acá. ¿Sí? Recuerden que siempre es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Así que las hipotenusas siempre valen 1. Y fíjense qué pasa acá. El seno de alfa es opuesto
sobre hipotenusa. Entonces, el seno va a ser la coordenada en el eje Y, ¿sí? Que en nuestro caso sería 0,8. Y fíjense qué pasa con este triángulo. Esta coordenada también es 0,8. O sea que el seno, ¿sí?, no se modifica. ¿Qué pasa con el coseno, que es adyacente sobre hipotenusa? Fíjense lo que pasa con el adyacente. Cambia de signo, ¿sí? Entonces el coseno va a ser menos el coseno de 180 menos alfa. Le tengo que cambiar el signo a los dos. ¿Está? La tangente va a estar determinada por el cambio de signo que hice del seno y del coseno. Con mirar seno y coseno ya tenemos todos los demás cambios. ¿Qué pasa si el ángulo está en el tercer cuadrante? Es decir, que me dice 180 más alfa. Fíjense qué pasa acá. Esta coordenada, la del I, que nos va a dar el seno, ¿sí?, nos va a quedar negativa. No solamente la del seno, sino también la del coseno. Acuérdense que el seno siempre depende de la vertical y el coseno del horizontal. Entonces, el seno de alfa va a ser menos el coseno de 180 más alfa. Y el coseno de alfa va a ser menos el coseno de 180 más alfa. Si el ángulo está en el cuarto, nos va a aparecer como 360 menos alfa o directamente menos alfa. Entonces lo voy a traer acá. Y fíjense lo que nos pasa. La horizontal se mantiene con el mismo signo, ¿sí? Entonces el coseno va a tener el mismo signo. Pero la vertical cambia de signo. Acá tengo menos 0,8 y acá tengo 0,8. ¿Está? Entonces, ahí lo que nos está pasando es que el coseno de alfa es igual al coseno de 360 menos alfa, pero el seno nos va a cambiar de signo. El seno de alfa va a ser menos el seno de 360 menos alfa. Fíjense que mientras que yo pase de cuadrante, lo que cambio es el signo nada más. Ahora lo vamos a ver en un ejercicio práctico para que vean que no es tan complicado como parece, pero quería que tuvieran una idea de más o menos qué es lo que está pasando. Bien, cuando los ángulos son complementarios, quiere decir que entre los dos suman 90. Acá tenemos que tener una consideración en particular. Los dos están en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, el opuesto, fíjense, de uno pasa a ser el adyacente del otro. Fíjense, esto mide 0,8 y esto también mide 0,8. Pero este lado, sería el adyacente de B. Y acá es el opuesto de alfa. Y lo mismo nos va a pasar con este segmento. El segmento O hasta este punto, que mide 0,6. Acá es adyacente. Y de beta pasa a ser el opuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando son complementarios? Es decir, cuando los dos están en el primer cuadrante. Lo que cambia es la función. El seno de alfa es el coseno, en este caso beta sería 90 menos alfa. ¿Sí? Y el coseno de alfa va a ser el seno de beta, que en nuestro caso sería 90 menos alfa. ¿Está? Entonces, cuando las funciones cambian de cuadrante, me voy a fijar en el signo de la función. Y ahora lo vamos a ver práctico, que van a ver que es mucho más fácil de lo que yo estoy diciendo, que verlo así gráficamente. Pero cuando son complementarios, es decir, los dos están en el primer cuadrante, lo que va a cambiar es el signo solamente de la función. Es la función, ¿sí? Entonces, mientras cambie de cuadrante, lo que uso es el signo de acuerdo a si el seno es positivo y el coseno es positivo o negativo. Cuando están los dos en el primero, son complementarios, lo que cambio es la función. Como ya vimos lo anterior, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito cómo vamos a usar esto de las relaciones entre los ángulos. A mí me van a dar una expresión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a expresar todo en función de x. Entonces, el seno
de pi más x, ¿sí? Sería 180 más x, está en el tercer cuadrante. El seno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces, el seno lo puedo escribir, el seno de pi más x, lo voy a escribir como menos el seno de x. El coseno de pi sobre 2 menos x, pi sobre 2 es 90, así que estamos en ángulos complementarios, están los dos en el primer cuadrante, cambiaba la función, me va a quedar seno de x. Y el seno de pi menos x es 180 menos x, que está en el segundo cuadrante, y el seno en el segundo es positivo, así que queda igual. Una vez que escribí todo en función de x, lo que me queda es hacer una cuenta, que en nuestro caso es simple porque solamente es multiplicar seno de x por seno de x, seno de x cuadrado. Y ahí terminé.